Ajá, muy buenas tardes a todos los que se conectan en esta hora en el programa conversatorio de todos los sábados a las 2 de la tarde por Mediación Venezuela. Le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar por diferido también, y en esta tarde tenemos a la doctora Clara Patricia Orce de Argentina, especialista en materia de familia y mediación. Estamos también conectados con los colegios de abogados que hemos invitado: Colegio de Abogados del Estado Aragua, Colegio de Abogados del Estado Falcón, y otro, el de Caracas también, y los otros instituciones que vamos a estar mandándole pues este programa, que es un conversatorio, mejor dicho, que vamos a ilustrarnos no solamente al respecto de lo que es la mediación. Ya sabemos qué es la mediación, esta es una página de mediación completamente, pero nosotros queremos enfocar qué pasa con el aspecto del derecho de familia y la mediación. Doctora, estamos a su todo oído para lo que usted nos va a plantear en la tarde de hoy. Bueno, ante todo, muchísimas gracias nuevamente por estar con ustedes. La verdad es un gusto compartir contigo, con tu esposo, con toda la gente de Venezuela. Y bueno, en este caso, lo que íbamos a conversar en esta tarde son sobre las herramientas de la comunicación, pero específicamente enfocadas en lo que es la mediación familiar. Para hacer una breve introducción, la mediación es un método de gestión, le quiero llamar yo, de conflictos, porque a veces no se logra una resolución en ese momento, pero ya se empiezan a gestionar estos conflictos. Entonces, junto con la conciliación, junto con la negociación y el arbitraje, forman estos métodos. En particular, cuando hablamos de mediación familiar, estamos haciendo foco en cuáles son los conflictos que se tratan en esta reunión con un tercero neutral, imparcial, que serían los conflictos familiares. ¿De qué tipo de conflictos familiares estamos hablando? La mayoría se centra en lo que es los conflictos de la pareja, no en un conflicto, por ejemplo, cuando la pareja se está separando, para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los hijos, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el régimen comunicacional, cuestiones que tienen que ver con alimentos, cuestiones que tienen que ver con... no se escucha como alguien del fondo, no sé si vos escuchás, Aida. No, perfectamente, doctora, bueno. Estamos escuchando perfectamente desde acá. Perfecto. Bueno, siguiendo con el tipo de los conflictos que estoy refiriendo, cuestiones de pareja, relación con los hijos, y también cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con... A ver, aguárdame un instante, porque yo tengo un delay. A ver, si puedo solucionarlo. ¿Escucha bien ahí? Sí, perfectamente, buenísimo, doctora. Buenísimo. Bueno, ahora yo también escucho mejor. También tiene que ver con conflictos dentro de la familia que puede darse entre los hermanos, por cuestiones referidas al cuidado de los padres, o a alguna persona que necesita algún cuidado especial dentro de la familia. También podemos ver cuando hay, por ejemplo, ya una declaratoria de herederos, cuando tenga que ver con respecto a la partición de la herencia, por ejemplo. En definitiva, todo lo que tiene que ver con conflictos dentro del seno de la familia. Yo creo que acá es importante destacar que cuando hablamos de una mediación familiar, es importante la formación de la persona que va a estar frente a este conflicto, porque estamos manejando algo muy cuidadoso, algo que es como un cristal, ¿no? Hay que saber manejar los procesos de familia. Por lo particular e importante que son las relaciones que se dan en una familia, sin sacarle mérito a una mediación general, a una mediación comunitaria, a una mediación penal que también tiene sus características. Es en la mediación familiar donde tenemos en la mesa no solamente las cuestiones de relación, sino las emociones. Entonces es importante que la persona que esté con este conflicto, que a veces cuesta mucho que las personas se acerquen y digan, tengo este problema en mi familia, ¿no es cierto? Que nos ponen esa confianza de traer a la mesa de trabajo un problema,
tiene que ser una persona especializada en mediación familiar. Porque como te había dicho anteriormente, son las emociones que van a estar a flor de piel en ese conflicto. Entonces, hay que tener un particular cuidado en ese tipo de mediaciones. Recordando de que las mediaciones de familia comparten con todas las otras mediaciones la característica de ser voluntario. Yo a la persona no la puedo obligar a venir a mediación, tiene que venir porque ella quiere, porque de alguna forma a veces está curiosa o por lo menos quiere intentar algún tipo de acercamiento con la otra parte. Recordemos que para eso es importante la confidencialidad. Como te decía, la persona viene a veces con temor, ellos nos quieren decir el problema que hay dentro de la familia, entonces es importante darle esa contención de confidencialidad para que en confianza nos pueda decir realmente cuál es el problema. Porque la persona cuando viene a la charla primero de premediación nos dice la posición, ¿qué es lo cual sería la cuestión? Bueno, necesito solucionar esta cuestión en mi familia por el régimen de comunicacional, ¿no? O visitas, como se solía decir. Pero en realidad hay muchas cosas por debajo. No sé si vos te acordás del iceberg que solemos ver en tema de conflicto, que la persona primero nos muestra lo de arriba del agua, pero hay mucho más hacia abajo. Entonces es importante esa confidencialidad para poder entender y ayudar a las partes a poder desentrañar ese conflicto y posiblemente solucionarlo. Hablo de posibilidad porque la mediación no te asegura un acuerdo. Es importante también reconocer que no todas las mediaciones terminan en acuerdo, pero rescatemos el hecho de hablar, el hecho de comunicarnos. Hay veces que las parejas o las personas que vienen, los hermanos, hace mucho tiempo no se hablan. Entonces, poder restablecer esa comunicación, nosotros podemos tener dos cuestiones con la comunicación, o la falta total o la falla, con que haya a veces problemas de que empiezan a hablar y ya se van a la discusión, entonces hay una falla ahí de comunicación, que con un tercero, que tiene la característica de ser neutral, o sea que no tiene, no hay, digamos, ningún comportamiento que lo obliga a las partes en ese sentido, salvo lo de ser profesional mediador, es imparcial. En este caso, este tercero lo que va a ayudar es a restablecer de alguna forma esta comunicación para ver después cómo podemos llegar a solucionar, en ese caso, la cuestión que están trayendo. Entonces, como te decía, rescato estos primeros momentos es definir qué es la mediación familiar, tener el especial cuidado que hay que tener en cuanto a la formación que debe tener este tercero mediador, y bueno, y las características que es la mediación en sí, ¿no? Otra cosa que rescato es el hecho de ser autocompositiva. El mediador no puede asesorar, a diferencia quizás de otra figura como el conciliador o el árbitro que decide. El mediador lo que va a hacer es tratar de facilitar la comunicación y motivar a que las mismas partes, porque cada uno sabe cuáles son sus posibilidades, cada uno conoce hasta dónde puede llegar. Entonces es un momento también de empoderamiento, yo decir, yo puedo cumplir esto, puedo hacer esto, que quizás a veces en una decisión judicial donde va a evaluar el juez cuáles son las pruebas, cuáles son las cuestiones, no va a llegar a tanto como la persona que pueda decir, sí, estas son mis posibilidades, que me va a dar a un cumplimiento mayor quizás. Entonces es un momento muy importante. Bueno, entonces, en cuanto a las herramientas, una herramienta a mí me sirve para poder trabajar, para poder ser más eficaz aquello que estoy logrando, aquello que quiero hacer. Cada actividad tiene su herramienta que la hace particular. El carpintero usa el martillo, las costuras son las tijeras, las telas, entonces nosotros la herramienta es aquello que me sirve para mejorar mi labor, para hacerlo de mejor manera. En cuanto a la mediación familiar, hay herramientas que nos permiten esta comunicación, ¿no? Establecer estos puentes que muchas veces el conflicto ha roto o ha de alguna forma hecho que sea difícil. Entonces, estas herramientas de comunicación, en primer lugar tenemos lo que es la escucha activa. Y vos me podrías decir, bueno, empezamos a usar las herramientas desde el momento que tengo la mediación, tengo a la gente. Yo considero que es mucho antes. Yo ya puedo empezar a utilizar las herramientas desde que la persona se acerca al centro público, al centro privado de mediación y me cuenta cuál es la cuestión problemática que va a traer. Ya desde ahí ya estoy usando. ¿Por qué?
porque como la persona me va a relatar cuál es el problema, yo ahí haciendo escucha activa, que recordemos que la escucha activa no es solamente oír, sino tratar de entender. Escucho para entender. Esa predisposición tengo que tener en la escucha activa. Y voy a ver no solamente a la persona a los ojos, voy a ver, tratar de entender las palabras que les cuestan más que otras. Eso da muchos indicios, da foco ahí donde realmente está aquello que le está afectando. Si yo no la estoy prestando atención, no me voy a dar cuenta, pero en ese momento yo me voy a, como va a ser después nuestra reunión, ya me voy a dar cuenta de cuáles son esos lineamientos, me va a marcar de alguna forma cuál va a ser el tono de esa reunión. Por eso es tan importante ya desde el principio, no solamente evaluar si la cuestión es no mediable, sino ver qué es lo que realmente esa persona le está afectando, claro, le está interesando. Y eso también me claro, va a generar... doctora, fíjese, sí, antes de seguir, porque como dice el programa, es un conversatorio, ¿verdad? Y bueno, y lo que están escuchando, tanto los abogados como, porque podemos aplicar, como bien lo sabemos, la mediación al caso de mediación familiar, a estos casos también los abogados tener presente. Pero fíjese, queremos ir, aparte de esas grandes herramientas y esa ilustración que nos ha dado, queremos también darle a mostrar al público en general que lo que es la mediación familiar cuando hay niños, porque hay temas específicos, como lo está diciendo la doctora, en la mediación familiar y tratamientos específicos y herramientas, ¿verdad? Y no solamente es decir que no se confunda, lo digo para que el que no conoce la temática, no se confunda lo que es la mediación familiar con la terapia familiar. Claro. Esas son dos cosas diferentes. Totalmente. Y lo que es la justicia restaurativa juvenil, etcétera. Esas son dos cosas diferentes. Estamos enfocados, ¿verdad?, a la mediación familiar y quiero traer a colación en esta tarde lo que es cuando se dice que es más fácil crear niños fuertes que preparar adultos rotos. Esto, verdad que esto lo dice también un autor y siempre lo vemos en un libro que en días pasados estaba leyendo y dice el libro de inteligencia emocional para niños. Y cuando usted habla de las emociones, que hay que saber también el mediador no trabajarla, que precisamente no vamos a hablar en esta tarde de cómo debe ser un mediador, sino qué es la mediación familiar, para que estas personas que estén atravesando por este conflicto familiar, por situaciones familiares, sepan cómo pueden, para qué, por qué, y dónde, y cuándo, y con quién. Está muy bueno, con qué tipo de profesional puede encontrarse y elegir. Y en este caso, el libro de inteligencia emocional para niños de Laurence Martín, no sé si usted lo ha escuchado, lo ha leído, que fíjese que algo muy corto que quiero acotar. Un niño llamado, bueno, vamos a ponerle Carlos, ese niño de 6 años, que presentaba el conflicto entre los padres que estaban atravesando un proceso de divorcio. El niño particularmente se perjudicó en esta situación porque el padre de Martín, vamos a decirlo así, insistía en que el niño viajara los fines de semana para una ciudad diferente a la que vivía con su madre. Entonces, en la semana estaba con mamá y el fin de semana con papá. Bueno, a todas estas situaciones, usted sabe, como jurista, y sabemos los abogados, bueno, se había dado la sentencia, ¿verdad? Y en esta situación, este interín, el niño prácticamente se aisló, se enfermó, no rindió en sus actividades escolares, y venía a aislarse, que ni hablaba con los compañeros de clase, que eso lo decía su maestra. Y fíjese, sacando a colación este caso, y venía el niño directo a la cama y le preguntaban que con quién se sentía mejor y él no sabía expresar, se sentía limitado. Entonces, como este caso de este niño Martín de 6 años, hay muchos Martín en todos los países.
Y esta situación, precisamente, la mediación viene a ofrecer unas ventajas, unos beneficios que en el juicio, en el proceso de judicial que tenemos la mediación, no se ventilan estos casos, estos aspectos, no lo va a decir la sentencia, porque aún así, después de la sentencia, va a haber encontronazos, como quien dice. Entonces, al respecto, cuando usted me toca el tema de las emociones, yo quiero que enfoque esas emociones en este caso de estos niños. Bien. Has planteado muchas cuestiones muy importantes. Voy a tratar de ir dándolas y recordándolas y tratándolas en esa medida. En primer lugar, cuando hablamos de chicos, tenemos que ver que, sobre todo, que tenemos que estar en contra del mayor bienestar del niño. Tenemos que tener muy en cuenta eso, la Comisión Interamericana de Derechos del Niño establece. De acuerdo a cada normativa en los diferentes lugares, en diferentes países, van a ser diferentes tipos de escucha. En cuanto a nuestro país, se le permite al niño, es más, es importante escuchar al niño, teniendo siempre en cuenta el grado de su madurez, ¿no es cierto? El grado de madurez del niño. No es lo mismo cuando estamos hablando de la escucha de un niño de 6 años, que de un chico ya de 13 o que un chico mucho más grande. Pero es importante el hecho de la escucha. ¿Por qué? Porque a veces, por eso, yo te digo de lo que se habla de nuestra normativa, ¿no es cierto? No se tienen en cuenta los chicos, como tú dices en cuanto a los procesos, pero en este caso en nuestro país sí se tiene en cuenta. Y es muy importante porque como vos recién sacabas a colación el hecho de que el chico viaje, que se cambie el centro de vida. Acá nosotros tratamos siempre de preservar el centro de vida del niño, donde tiene su escuela, sus amiguitos, donde él generalmente, el contexto en el cual se siente seguro. Porque pensemos en eso, los chicos de alguna forma tienen un contexto que necesita cierta estabilidad. Entonces es importante tener en cuenta el centro de vida del niño, escuchar al niño, y más que nada, concientizar a los padres de esta escucha. Porque no es una cuestión de que quizás, te pongo un ejemplo de un caso. La señora y el señor se habían separado, estábamos organizando lo que es el régimen comunicacional, y el niño estaba acostumbrado a ir a dormir a la casa de su papá, porque con su papá leían cuentos, hacían pizza, o sea, era otra cosa. Y entonces querían continuar con eso. Y el señor no quería mucho, porque creía que la señora, esos días, suponte viernes, sábado, era para salir, y por eso quería que el niño vaya con él. Hasta que ese padre no escuchó por boca del niño que él quería estar con su papá. Él quería estar con su papá. No pudo entender ese grado de compromiso, digamos, de entender por qué se establecía ese régimen, por qué se solicitaba ese régimen. No era una cosa caprichosa de la mamá, sino que era que el chico estaba queriendo estar con su papá los viernes y sábados, día por medio, fin de semana de por medio. ¿Por qué? Porque cuando el chico le dijo, papá, a mí me gusta quedarme con vos, hacer pizza y mirar las películas, fue otra cara la del padre. Entonces, es importante que la escucha no solamente sea en favor de los niños, de su centro de vida y de su bienestar, sino ayudar a los padres a entender que mamá y papá siempre van a estar. O sea, el rol de padres no se pierde. El rol de padres siempre va a ser mamá y papá, por más que quizás sean con otra pareja o solo, es importante ese vínculo, y creo que es importante concientizar a los padres de esto, que escuchen al chico, y que lo escuche en su realidad, en su contexto. Por eso decíamos que cuando hablaba yo de la escucha activa, no es solamente lo que me dice, sino cómo me lo está diciendo, por qué trato de escuchar para entender. En este caso yo te estaba diciendo, era tan importante que el chico justamente estaba ese día ahí porque la mamá no lo podía haber dejado en otro lado, y aprovechamos, y yo le dije, ¿qué les parece si lo hacemos entrar a, como vos decís, vamos a ponerle Martín, y que nos hable, y que nos diga? Obviamente estaban sus padres, dijeron que sí, y le pregunté, ¿por qué vos querés estar, te parece bien esta fecha? Sí, ¿y por qué? Porque quiero estar con mi papá. Fue contundente la respuesta. Entonces es muy importante tener en cuenta esto,
Y como te decía, siempre teniendo en cuenta el grado de madurez del niño, porque también es importante tener en cuenta eso, ¿no es cierto? También tener Aquí en Venezuela, sí, escucha. Aquí en Venezuela también, como en Argentina, en la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, también tenemos, ¿verdad? Se establece la etapa o el momento que pueden ser escuchados, oídos, en un momento, ¿verdad? De la actuación procesal. Pero más allá de la ley, como usted bien sabe y saben los juristas, que los conflictos familiares es donde debe prevalecer el interés superior del niño, como usted estaba diciendo, sobre los derechos internacionales, los pactos, los convenios. Pero a veces estas situaciones de los juicios son muy lentas, como los expedientes, las declaraciones, ya eso lo sabemos todo, y más en este tiempo. Pero fíjese que, en el momento de la sentencia se ven casos que se apegan nada más a la aplicación de ese derecho positivo, sin ver las variables personales, como usted lo está diciendo, de la familia, dejando a un lado los derechos humanos en sí de ese niño, niña o adolescente. ¿En qué siente ese niño? ¿Cuál es su padecer? Entonces, va más allá, pero si nosotros nos ponemos a investigar, nosotros aquí en Mediación Venezuela, digo Mediación Venezuela porque es un proyecto educativo, y yo me he enamorado tanto después de la pandemia de esta figura tan bella, lo que es la mediación. Esto es una disciplina, es algo una cultura tan espectacular, que digo que todo va de acuerdo al objetivo de cómo analizar esos derechos humanos de los niños en esos procesos también de mediación, de arbitraje, de conciliación. Pero fíjense que si vemos que estos niños resulta que a veces son más desfavorecidos y están pensando, como usted dice, en el bienestar o en el interés del mayor, de los padres que están ahí en ese conflicto. Y viéndose el caso, el mediador familiar primeramente debe de ver, aparte de desmenuzar el conflicto, ese interés en favorecer el interés superior del niño en todo momento. ¿Ves? Ese mediador, porque yo quería era que escuchar de usted, para el criterio personal, de acuerdo a su experiencia, qué ventajas trae la mediación familiar, para que el público en general que nos está escuchando ¿verdad?, empiece a analizar desde sus casas los aspectos que favorece la mediación en estos casos y qué lo puede dificultar. Queremos escucharla de usted como experta en la materia. Bien, yo en cuanto a mi experiencia como mediadora y como una defensora, como tú has dicho, la mediación es un antes y un después. Nosotros los abogados estamos programados en la facultad para el litigio. Ya venimos programando, alguien nos viene a contar una cuestión y ya vamos encuadrando en esta figura, y estamos haciendo el proceso, y vamos a reunir las pruebas, y es automático. Cuando estudiamos mediación, tenemos otra herramienta y nos cambia un poco el chip, para bien, porque es un chip ya hacia alternativas pacificadoras, hacia tener la mente mucho más abierta. Pienso yo que por eso recomiendo tanto seguir el camino de la mediación, porque nos sirve para todo, para nuestra vida profesional, para nuestra vida familiar, para todo lo que tenga que ver con nuestra vida de relación. Entonces, es tener la mente abierta a muchas alternativas. En cuanto a la ventaja, considero que son muchísimas, sobre todo en este aspecto de lo que es los conflictos familiares. En primer lugar, porque una de las características de la mediación es el hecho de su característica autocompositiva. En un proceso, quien decide es el juez, porque yo tengo que estar encuadrada, como les decía, y él va a ser el juez en base a las pruebas recabadas, y en base a lo que escucha de las partes, él va a decidir. Fíjense que en la mediación deciden las personas, y es algo muy importante este empoderamiento, el hecho de decir, bueno, esta es mi forma de ver cómo podemos solucionar. Supónganse que con Martincito, viernes y sábado de semana de por medio va con su papá, viernes y sábado va con su mamá, a mí me da oportunidad de poder hacer otras actividades, los cumpleaños con quien pasa, la fiesta, eso es algo tan importante para la gente,
Y sobre todo, cuando tenemos conflictos familiares, que hay una gran incertidumbre, porque a veces ya uno no sabe cómo va a reaccionar el otro, cuando tenemos establecido en el acuerdo, si es que lo hay, llegamos al acuerdo, estos puntos, da tranquilidad porque me da un norte, me da una ruta donde yo voy a poder seguir para, de ahí en más, mi existencia con mi expareja en cuanto a mi hijo. Me da cierta forma de saber cómo va a suceder la semana que viene, poder programar, buscar. Es otra cuestión que a mí me permite organizarme, me da esa libertad también, pero también teniendo en cuenta que estoy haciendo esto por la felicidad de mi hijo, en caso de que sea una cuestión familiar. O, supónganse, hermanos que tienen que ver el cuidado de su mamá o su papá mayor, y que quieren también, porque todos tenemos derecho a tener poder desarrollar integralmente nuestra vida, entonces pueden coordinar, por ejemplo, cómo van a hacer los cuidados, quién se va a encargar de la compra supónganse en caso de que tenga algún remedio o algo. Ese acuerdo, ese plan de vida que de alguna forma me da el acuerdo, me da esa tranquilidad de yo poder organizar mi existencia también, y en base a mis posibilidades reales, que quizás el juez no lo va a poder visualizar en todo el contexto, porque él va a visualizar en base a lo que tiene en el expediente, que es como corresponde. En base al derecho. Exactamente, pero yo con un mediador que no tiene ningún interés particular en el resultado, sino en el hecho de que ambos tratemos de hablar y llegar a un acuerdo, si es posible, como les decía, yo soy la que pone cuál va a ser mi plan de vida, que es tan importante para eso. Por eso yo pienso que esa ventaja es el empoderamiento de la persona que viene a la mediación, de poder decidir cómo va a ser su vida de ahí en adelante. Como tú has dicho, no es terapia, o sea, no se va a relacionar de ahí para atrás, por qué pasó, ni nada, sino que desde acá en adelante es una forma superadora de seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces es bueno aprovechar eso. Nosotros acá tenemos la cuestión prejudicial, digamos, la instancia prejudicial que me permite ver si puedo lograr un acuerdo antes de llegar quizá a un proceso. O también dentro del proceso, cuando se dan ciertas características, el juez también me puede mandar a mediación. Pero siempre entendiendo de que son las partes las que van a conocer mejor sus posibilidades para poder cumplir a futuro. Y algo importante para que sepan las personas es que ese acuerdo es revisable. Por ejemplo, yo hago el acuerdo, puede ser un acuerdo provisorio como puede ser un acuerdo definitivo. Provisorio es cuando decimos, bueno, de acá a 6 meses vamos a ver cómo sucede, si es provisorio. Y si no, bueno, no pongo un plazo, pero eso no significa que si llegan a cambiar ciertas circunstancias, las personas digan, bueno, cambiaron estas cuestiones, este acuerdo, tengo que ajustarlo a estas cuestiones nuevas. Entonces podemos volver a la mediación cuantas veces querramos, no es algo limitante. Es importante ver que es un método de posible gestión de conflictos que se puede utilizar en la medida de las necesidades de las partes. Recordemos que y sobre todo esa facilidad que se le da en los centros de mediaciones y la oficina de resolución de conflicto, como suele llamarse, pero precisamente esa facilidad de decir, bueno, me pasó esto, voy a ir a una nueva reunión, voy a concertar mi cita con el mediador de familia, en este caso de familia, voy a explicarle esta situación, se sientan en la mesa de diálogo y se puede revisar, como usted dice, ese nuevo acuerdo, porque todo puede cambiar de un día para otro. Entonces, esta es las grandes ventajas que tiene la mediación yo lo llamo extrajudicial porque es antes del proceso judicial. En el proceso judicial lo hay, como usted lo dice, pero plenamente está basado en ese derecho positivo, está de por medio el juez, aunque las partes aleguen ¿verdad? Lo que quieran expresar, pero en esta mediación privada familiar le va a dar mucha amplitud la forma como te vas a exteriorizar, lo que vas a manifestar. Tal vez, bueno, te vas a sentar en el banquillo allí en el sofá a escucharlos y a dirigir, ¿verdad? Claro está, como ese árbitro neutral, pero
con una facilidad de que la gente se van a sentir como en casa. Digo, bueno, vamos a hablar, que no lo van a poder hacer en un tribunal. Claro. Eso es Y mi bueno, manera de ver. Justamente, el espacio que uno quiera dar en mediaciones es ese espacio de cierta informalidad, les llamo, porque obviamente tenemos la formalidad en cuanto a los pasos a seguir, pero informalidad en relación quizá a un juzgado, donde hay cierta quizá tensión a veces de las personas. En este caso se trata de ser un lugar común, una mesa, como tenemos en las casas, nos sentamos, tratamos de estar frente a frente, y lo principal es que tratamos de dialogar con un ámbito de respeto. Eso es importante, que dentro del discurso que da el mediador de presentación establece las reglas de presentación, aparte de hablar de la confidencialidad y explicar los alcances. También le vamos a hablar en una situación de respeto, vamos a hablar en una situación de escucha, de que cada uno va, como tú dices, el dirigir, ¿no es cierto? No vamos a tratar de no interrumpirnos, de hablar con tranquilidad, en caso de ver que quizá una de las partes no le está costando hablar o decir algo delante de la otra persona, tenemos las reuniones privadas, en las cuales ahí podemos ahondar más en la información, y acá hago un poco de hincapié en algo que para mí es muy importante, que es el tema de preguntas. Y digo preguntas porque las personas piensan ciertas cosas, a veces uno tenemos nuestras propias creencias, ¿no es cierto?, en base a inferimos ciertas cosas, suponemos ciertas cosas, y eso es lo que a veces, si basamos nuestras futuras acciones en esas suposiciones, hacen que nuestras acciones también sean erróneas. Entonces, importante es, no supongas, pregunta, confirma, ¿esto es algo mío de mi creencia o es algo que realmente sucedió? Entonces, antes de tomar una decisión o una acción, preguntemos. Si hay algo que aclarar, aclaremos. Este es el ambiente para hacerlo. Y como les decía, es también un ambiente de educación de las partes, aunque sea una educación indirecta, porque cuando la persona ve lo que hace el mediador de preguntar, de no suponer, de tratar de empatizar, el hecho de decir, bueno, empatizar no significa estar de acuerdo, empatizar significa tratar de ver por qué esa persona ve esta cuestión desde esa forma. ¿Qué es lo que está haciendo que esta persona vea de esta forma? Ponernos en los zapatos o ver desde su mirada. Sin juzgar, exactamente. Sin juzgar. Obviamente que es algo importante aclarar a las partes que uno no se está juzgando ahí, no es esa la función del mediador. La función del mediador es la escucha y posibilitar que se dé ese diálogo. Entonces, para mí, por ejemplo, precisamente quería agregarle algo más a lo que usted está diciendo también, doctora, para que el público que está escuchando también lo comprenda, que no todo, ya la doctora lo dijo, lo dijimos anteriormente, se puede mediar. Hay conflictos familiares, hechos familiares que indiscutiblemente hay que ir a juicio. Eso lo queremos aclarar porque la formalidad de un juicio, las características de una demanda, todo, y para eso están los órganos jurisdiccionales. Esto no todo lo podemos mediar, pero hay casos de familia que podemos llevar a la mesa de diálogo y llegar a un acuerdo, que ese es como quien dice, el fruto del mediador. El diálogo, sentarlos o escucharlos, que hablen, que se comuniquen y desmenuzar el conflicto, pero llegar a ese acuerdo que viene a ser el fruto de todo mediador. Pero como dice usted, que no todas las veces se puede llegar a un acuerdo, bien sea parcial, bien sea total, o de repente hay que posponer el acuerdo por las circunstancias que se estén dando en el momento. Claro, hay algunas cuestiones, o sea, también, creo que todas las normativas de los diferentes países en eso, medio que todos somos similares. Hay cuestiones que necesariamente necesitan la intervención del juez, por ejemplo, aquellos que cambian de estado. Un divorcio, por ejemplo, yo no puedo divorciarme y pasar de ser casada a divorciada por una mediación, necesita eso tener el pronunciamiento judicial. Exactamente, o el reconocimiento de hijos. Pero hay situaciones que precisamente que están dentro o se dan antes de introducir la demanda, de ir a tribunales, que se puede mediar para poder ir al tribunal y, ¿verdad? De repente se consigue la comunicación y el convenio o la reconciliación, etcétera. Pero de repente esa mediación lleva, ¿verdad?, un buen acuerdo para plantearlo en el tribunal, porque muchas veces a mí me ha tocado litigar
y esto, parejas que han estado discutiendo cosas en la propia sede tribunalicia. Entonces, es precisamente porque no hay esa comunicación, hubo ese diálogo, esa dirección de una persona, o tal vez el abogado se limita al litigante, uno se limita al litigante cuando uno no tiene esta cultura de la mediación, no entiende que esto va más allá del litigio. Esto es algo que hay que comprenderlo y manejar las herramientas como usted estaba diciendo. Exactamente, sobre todo como tú has dicho en tema de divorcios, donde las parejas generalmente ya están tensionadas o escaladas, como llamamos nosotros, a veces se dan las acusaciones, y eso se ve en la mesa y tenemos que ahí de alguna forma decir, bueno, utilizo yo el mensaje o el mensaje en primera persona, en vez de decirle, has sido un mentiroso, fuiste traicionero, decir, bueno, dígale cómo se siente usted por esto, que es distinto a decirle, me siento dolida porque no confiaste en mí, o me siento dolida porque no pusimos conversar. Fíjense, ahí que tenemos, cuando yo digo, sos mentiroso o sos traicionero, la persona se siente atacada. Voy a sacar un poco de neurociencia. Nuestro sistema nervioso simpático, ¿qué hace cuando una persona se siente atacada? Huye o ataca. Entonces yo no quiero que la persona se vaya o que ataque, necesito que se escuchen. Entonces esta es una buena herramienta para que la otra persona escuche cómo se siente, cómo le afecta a la persona. ¿Qué pasa si yo escucho del otro que me dice, me siento dolido o me afectó esto? No se puede llegar a sentir atacada porque es algo que está pasando, es cambiar la forma en que nosotros nos estamos comunicando. Y de alguna forma empezar ahí a construir ese puente para que se puedan encontrar a mitad de camino a hablar. No digo que quizás sea una reconciliación, porque hay veces que me dice, doctora, yo no me quiero, no quiero volver a empezar, no, pero no es esa cuestión, sino es hablar, o sea, tratar de ver cómo podemos solucionar lo demás hablando, para evitar a veces que se corten el teléfono o que pasen a los gritos. Entonces, es una herramienta importante. También el hecho de ser creativos. Sí, te escucho. Si queremos ver esa parte, ¿verdad? Que ya usted está diciendo los aspectos de la que favorece, ¿verdad? Esta mediación familiar en estos conflictos familiares, pero más que todo quiero que usted como especialista en familia dé ese mensaje a los padres, que ya dio un consejo, ¿verdad? A los padres, cuando los niños, niñas o adolescentes están inmersos en este conflicto familiar y se media ahí la mediación con los niños de por medio. Quiero que nos dé, ¿verdad?, una recomendación a estos mediadores sobre todo y a los padres y al público en general. Bueno, hay que ver, como yo les había dicho anteriormente, que si vamos a traer niños a la mediación hay que tener en cuenta el grado de madurez y el grado de necesidad, en este caso, de traer el niño a la mediación, porque aunque sea algo informal, también es una cuestión proceso, entonces hay que preparar esa cuestión, ¿sí? En general, los chicos muy chicos no se suelen traer a la mediación porque, como les decía, el hecho de tener esa capacidad de discernimiento a veces no lo tienen en su totalidad. Entonces, quizás cuando son más grandecitos sí se le pregunta qué le parece este régimen, qué le parece el hecho de que estén las visitas de tal a cual hora, o que le vaya a buscar a la escuela. Bueno, esas son cuestiones, pero todo depende del caso, porque aunque tengamos temas similares, cada caso en mediación es particular, y lo tengo que tomar como eso. Entonces, todo va a depender de la evaluación que haga el mediador en la necesidad de traer o no a los niños y adolescentes dentro de la mediación. Por eso, hay que ver la oportunidad y si es conveniente en ese sentido. Y más que nada, en general, pienso que es importante como padre, yo soy madre, escuchar a los chicos. Ahí sí ya, escuchar a los chicos en todos sus niveles de vida, ¿no es cierto? Hablar importante y escuchar cómo les afecta ciertas cuestiones, no obviar esas cuestiones, cómo les afecta, porque es una información muy importante. Es preferible que el chico me hable, que se abra conmigo, a que se cierre como me dabas el caso hoy de este chico. No llegar a ese punto. Y tener la mente abierta como padres de siempre estar en el mayor bienestar del niño, ¿no? De su mayor interés.
porque a veces los adultos nos olvidamos de esos intereses en pros del chico. Entonces, importante es esa responsabilidad parental que le digo yo, ¿no? Yo he tenido mi hijo y soy responsable tanto de su salud física como también de su salud emocional, como habías dicho bien. Entonces, ¿qué me ayuda a mí a poder ir discerniendo eso? La escucha, al permitir que se explaye. En caso que yo necesite también algún tipo de ayuda particular, acudir a esa ayuda particular, como decías bien, señor, la mediación no es terapia, pero a veces hace falta una ayuda particular, y no es deshonroso de recurrir a otros profesionales, porque estoy viendo hacia la salud de mi hijo, el bienestar de mi hijo, y eso es primordial. Eso es primordial. Así es. Entonces, tener ese ejercicio de responsabilidad parental no se limita solo a los alimentos y a la comunicación, se limita a ir hacia donde el hijo necesita. Y para eso ya eso le corresponde a cada padre. Yo no sé quién para decir cada padre, lo que cada uno lo va a discernir en base a su necesidad, ¿no es cierto? Pero decir, bueno, si necesita algún otro apoyo, vamos para allá. Busquemos lo mejor para el niño. Así es. Nosotros desde Mediación Venezuela, que tenemos ya vamos a estar un año, ¿verdad?, con este proyecto ya de Mediación Venezuela educativo, un proyecto educativo. Nosotros estamos precisamente con ese gran interés influenciar en las escuelas, en los liceos, ¿verdad?, y sobre todo en las familias. Y estamos ahorita haciendo alianzas con las iglesias evangélicas precisamente y con cualquier otra iglesia, nosotros, porque no hay que discriminar, no hay que, la palabra de Dios, lo digo porque lo dice la Biblia, que Dios no hace excepción de personas, todos necesitamos, ¿verdad?, esto. Y es importante eso que usted dice, fíjese, porque a través de la mediación, todo este proceso tan resumido que ha dado la doctora, que hemos conversado en esta tarde, también tenemos esa terapia, porque muchas personas necesitan un orientador de conducta, una persona que lo escuche, una persona que lo guíe. Y cuando nosotros en el proyecto de Mediación Venezuela precisamente tenemos eso, y quien se encarga de esa terapia, no le llamo terapia, sino orientación de conducta, es mi esposo. Él es teólogo y sobre todo tiene esa experiencia ya de años, de 30 y pico de años, con las familias, con las personas, con las parejas, porque la función, eso es muy bonito, porque nosotros escuchamos también, la persona debe ser escuchada, debe ser tratada para poder después el mediador retomar de nuevo ese proceso de mediación, porque déjame decirle que no, esa persona que está con esa ira, con esa rebeldía, con ese rencor, que tiene eso por dentro, se puede sentar en una mesa de diálogo. Entonces hay cosas que ese proyecto que nosotros, y he visto que en otros países también han aplicado eso, como Argentina, está también la doctora Virginia Domingo, que hace enfoque restaurativo, muy buenos sus artículos y comentarios al respecto a la temática, y el tratamiento con los adolescentes, la materia que usted también ejerce, he visto su experiencia y todo su portal de página web muy nutrida, y de verdad que eso es lo que necesitamos en este tiempo en la sociedad, y que es importante reconocer, como usted dice, que el niño y el adolescente se sienten los padres a reflexionar, y que esas reflexiones son muy especiales, específicas para ellos, porque están encontrándose en un proceso de vida que está comenzando, y debe salvaguardarse el interés de esos niños, su estado emocional, sus derechos, más allá de los derechos humanos, esa manera que todo va a quedar marcado en esa infancia. Y en esta tarde, verdad que me complace presentarla, y que quisiera que, bueno, los próximos fueran los cursos y los talleres de formación para las personas que requieran, no tanto en los estudiantes de derecho ni abogados, sino que también se pueda formar a las familias, a las parejas, a los matrimonios, para sentarse. Entonces,
contamos con el apoyo suyo, doctora, desde Argentina, y sabemos porque le tenemos un gran aprecio y de verdad que nos complace haberla tenido en esta tarde. Bueno, ¿puede dar un saludo para despedirnos del programa? Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, me gusta mucho este conversatorio por el hecho de estar compartiendo experiencias. Creo que eso es importante, que uno pueda aprender del otro, escuchar al otro, nutrirse del otro, y bueno, y tratar siempre de ir hacia mejor en un mundo que se puede hacer más pacífico, ¿no? Como hablabas de inteligencia emocional, el poder gestionar nuestras emociones, el poder gestionar nuestros conflictos de forma pacífica es muy importante. A veces dice, yo hago un granito de arena en la playa, pero a veces, ¿qué sería de ese granito para la playa si no existiera? Entonces, es importante poder contribuir a difundir lo que es la mediación. Creo que si uno es creyente, contagia esa creencia, porque lo vive, ¿no es cierto?, todos los días. Hay que tener fe al hecho de que podamos ser pacificadores, siempre y cuando nos formemos y lo hablemos de una forma responsable, compartiendo con la propia vida. A veces uno puede leer mucho, puede estudiar mucho, pero es ese conocimiento puesto en la práctica lo que le va a llevar al otro a creer en lo que pasa. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, no será el último programa, vamos a estar viéndonos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muchas gracias por haberse conectado en esta tarde.